La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presentan su programa Gracia y Verdad. Muy buenas tardes, amados oyentes de esta su emisora Radio Tropical de la cadena radial La Libertad. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna y el Ministerio Alto y Sublime presenta su programa Gracia y Verdad, hoy julio 15 de 2017. Le voy a pedir al pastor Oduber que nos inicie en oración. Bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia, por este espacio que nos regalas, Señor, para estudiar tu palabra, Señor, y para meditar sobre ella. Que también sea, Señor, de bendición para nuestras vidas y para que pongamos en práctica todo aquello, Señor, que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús, nuestro Mesías. Amén. Amén. Y hoy el tema está basado en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos del 15 al 20. Por sus frutos los conoceréis. Y me permito leer para ustedes. Dice así: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Bueno, en esta hora de la tarde damos un cordial saludo de bendición a todos nuestros amados oyentes, en especial a los hermanos de la Iglesia La Verdad de Dios del barrio El Concord, así como a todos nuestros hermanos, familia en fe, de la Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, y a todos y cada uno de los oyentes que en esta hora están dedicando parte de su tiempo a escuchar su programa Gracia y Verdad. Y pues también aquí esa cordial bienvenida al pastor Oduber Miranda, que tenía días que no venía. Pastor Oduber, bienvenido. Sí, gracias. De verdad que siempre es una alegría estar de nuevo por acá, pidiéndole que Dios nos ayude a llevar este programa y que sea de claridad para todos los que nos escuchan. Amén. Y también pues a nuestro hermano en Cristo, Libaski Hernández, hermanito, bendiciones, bienvenido. Gracias, hermana Evodia, un placer nuevamente estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Amén. Bueno, antes de darle curso al tema a tratar en esta tarde, los números telefónicos, por favor, si tienen alguna inquietud, quieren compartir o darnos un aporte a lo del programa, les invitamos a marcar los teléfonos de la emisora 349-3929, 349-3548, al celular que pueden enviar un mensaje por WhatsApp 320-546-5636, 349-3929, 349-3548, 320-546-5636. Bueno, y también esa bienvenida que siempre está aquí en horas de la tarde, Roberto Bobby Orozco en el control de los equipos. Bueno, que estés muy bien, Bobby, que Dios te siga guardando en salud. Bueno, el tema de la tarde de hoy es: por sus frutos los conoceréis. Dice, ¿a quién le dice el Señor? O sea, Él se está dirigiendo a sus discípulos, que se guarden, que se cuiden, como leíamos en el primer versículo que dice, guardaos de los falsos profetas, cuídense, es como una advertencia. ¿Solo se lo está diciendo a sus discípulos o no le está diciendo a todos, aquellos creyentes o no creyentes? Primero que todo hay que aclarar que
El Sermón del Monte, el Señor lo ha dado para los creyentes. Nosotros hemos podido ver a lo largo del estudio del Sermón del Monte cómo el Señor nos muestra cómo el creyente debe desenvolverse en su vida piadosa, en su vida práctica, en la forma en que da limosnas, en la intimidad espiritual con Dios, en su carácter, o sea, todo lo que tiene que ver con el creyente, en la forma en que él se relaciona con el mundo y lo demás. Pero el Señor, a partir del capítulo 7, nos viene preparando con el tema del juzgar a los demás, que veníamos viendo. Y luego llega en los versos antes de este que estamos tocando, con la puerta estrecha. Entonces, en los versículos 13 y 14, el Señor nos muestra una invitación, una exhortación a que entremos por la puerta estrecha. Pero ahora, a partir del versículo 15, Él nos muestra una preocupación por la cual nosotros debemos guardarnos, y son los peligros que acechan al llegar que están a la puerta estrecha. Entonces, como tal, el mensaje va directo a los creyentes, a aquellos que van a entrar por la puerta estrecha, que van a caminar por el camino angosto. Sin embargo, es bueno que también aquellos que no son creyentes sepan que no todos los caminos conducen a Dios. Es muy importante también eso. Que no todo aquel que llega a predicarle está predicando la palabra de Dios. Exacto, no todo aquel que invoca el nombre del Señor, por así decirlo, viene de parte de Él realmente. Así es. Bueno, el Señor nos manda a guardarnos de los falsos profetas. Entonces, ¿qué es un falso profeta? Y sería muy bueno, Pastor Oduber, que de pronto nos explicara qué es ser profeta. Bueno, desde la Biblia tenemos, por lo menos en el Antiguo Testamento, que la palabra profeta viene de una palabra hebrea que es Naví, que a veces significa vidente o alguien que tiene una especie de revelación. El contexto de los profetas en el primer pacto en el Antiguo Testamento era de una persona a la cual Dios salía a su encuentro, le revelaba un mensaje y le encomendaba la tarea de que lo transmitiera al pueblo. Entonces, en ese sentido, una profecía siempre era una revelación directa que Dios le hacía a uno de los profetas, pero no implicaba que siempre esa revelación fuera sobre algún evento futuro. Muchas veces cuando Dios aparecía al profeta también le indicaba, por ejemplo, que el pueblo se había apartado de la escritura, se había apartado de la palabra de Dios, y ese profeta tenía la misión de parte de Dios de llamar al pueblo al arrepentimiento. Se anunciaba por parte del profeta que si ese arrepentimiento no se producía, vendría un castigo, y esa sería la parte del anuncio futuro, pero que no se puede reducir el mensaje de los profetas a simplemente alguien que ve lo que va a pasar en el futuro. Si uno ve, por lo menos se dice de que Juan el Bautista era uno de los más grandes profetas, y la mayoría del mensaje de Juan el Bautista fue de arrepentimiento hacia el pueblo y de denuncia de lo que estaba sucediendo, como en el caso de Herodes, donde él lo denuncia porque dice: no puedes tener por esposa a la mujer de tu hermano, y todo lo demás. Eso también hace parte de la responsabilidad profética. Entonces no hay que desligar eso y reducirlo a profeta es solo el que anuncia lo que va a acontecer, sino que profeta es el que anuncia al pueblo la palabra de Dios, que no siempre es una palabra de anuncio de fatídico, sino también de una palabra que le llama al arrepentimiento. Si nosotros leemos en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, podemos notar algo referente a los falsos profetas. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Yo quiero de pronto leer, esta es la Biblia de las Américas. Ajá. Y el mismo versículo lo traducen así. Sí. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo,
Así como también habrá falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Entonces, sería interesante hacer varias observaciones. Mire que aquí dice, se levantaron. Sí. Por lo menos esta traducción, ¿cómo dice esa? Dice, pero hubo también falsos entre el pueblo, como habían. Ajá. Se levantaron, y ahora vamos a ver la importancia de esa palabra, porque en el texto de Deuteronomio dice, cuando el Señor levante, o se levantarán. Y es una expresión que hay una diferencia entre ellos se levantan por sí mismos, no por Dios. No por Dios que los levanta como profeta. Entonces la principal característica de un profeta es que tiene un llamado de parte de Dios. Dios es quien le comisiona, Dios es quien lo pone como profeta delante del pueblo. Así como también habrá falsos maestros, por lo general van muy unidos, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras. Entonces nosotros asociamos un falso profeta con alguien que está introduciendo una doctrina contraria a lo que está establecido en la Escritura, y se produce el efecto entonces de que destruye. Sí, entonces como podemos ver en este pasaje que acabamos de leer, el tema de los falsos profetas no es algo nuevo, ni era tampoco algo nuevo en la época donde Jesús hablaba el Sermón del Monte. Los falsos profetas siempre han existido. Siempre que Dios ha hablado, se ha levantado alguien a distorsionar el mensaje de Dios. Si podemos analizar la Escritura, podemos decir que el primer falso profeta que hubo fue Satanás en el huerto del Edén, distorsionando el mensaje y la palabra que Dios había dado, la verdad de Dios. Ahora, el Antiguo Testamento nos brinda una alta gama en la definición de lo que es el profeta o un falso profeta. Si nosotros leemos en el profeta Jeremías, en el capítulo 14, en los versículos del 13 al 14, dice lo siguiente: y yo dije, aquí está hablando Jeremías, Señor Jehová, he aquí que los profetas les dicen, no veréis espada, ni habrá hambre entre vosotros, sino que en este lugar os daré paz verdadera. Ese era el mensaje de los falsos profetas. Ya era un mensaje donde decían que ese pueblo rebelde no vería espada, ni tendría hambre, sino que estaría en el lugar donde habría paz. Era el mensaje que daban los falsos profetas. Pero el verso 14, el Señor le contesta a Jeremías diciendo, me dijo entonces Jehová, falsamente profetizan los profetas en mi nombre. No los envié, ni les mandé, ni les hablé. Visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón os profetizan. Entonces aquí hay una descripción de lo que es un falso profeta. Y lo primero que podemos ver, como Dios lo describe, es que profetizan en el nombre de Dios sin Dios haberlos mandado. O sea, vienen de parte de Dios según ellos, pero en ningún momento Dios los ha enviado. Dios no los ha enviado, no los ha mandado, y Dios tampoco les ha hablado. O sea que la palabra que traen de ninguna manera es palabra de Dios, sino que es visión mentirosa, adivinación, vanidad y engaño de su corazón, es lo que profetizan. Entonces vemos un conjunto de cosas externas a la Escritura, que es lo que ellos traen: engaño de su corazón, adivinación, vanidad, engaño, o sea, todas esas cosas que son abominación a Dios. Hay algo que es como lo que la gente quiere escuchar. Sí. O sea, que fíjate que él le está diciendo de que no habrá hambre, prosperidad, y entonces eso es lo que la gente desea escuchar, y eso es lo que ellos le dan. Es que fíjense lo curioso del asunto. El texto habla de que el falso profeta siempre está anunciando cosas curiosamente buenas al pueblo, pero no hay un mensaje que confronte al pueblo en el sentido de su desobediencia, su pecado, todo lo demás. Contrario a lo que uno ve como una nota característica en todos los profetas del primer pacto y en los del Nuevo Testamento, por ejemplo, el que hablábamos de Juan el Bautista, que hay un anuncio de la desobediencia del pueblo, de la necesidad de arrepentimiento, pero curiosamente uno ve hoy como rasgo de esos profetas modernos
que solo anuncian, entre comillas, cosas buenas y positivas que van a venir. Siempre es un anuncio de eso que te está sucediendo ya va a cambiar. Siempre es un anuncio de vendrán tiempos mejores y cosas relacionadas por el estilo. Paz y seguridad. Siempre es como los ejes donde se mueven. Pero cuando uno ve los profetas del Antiguo Testamento, siempre que un profeta se levantaba, no era para anunciar que el pueblo le iba a ir mejor. Porque de hecho, el profeta no es una institución dentro del pueblo de Israel. ¿Cuáles eran las instituciones reconocidas? Pues estaba el rey y estaban los sacerdotes. Cuando esas figuras de alguna manera se desviaban, que eran las figuras permanentes, se desviaban, ¿qué sucedía? Dios levantaba un profeta, principalmente para corregir los efectos de la desviación del sacerdote o del rey y corregir al pueblo precisamente porque se habían apartado de la ley de Dios. Era todo lo contrario, como para volverlos a llevar por el camino. Otra vez, para corregir en el pueblo todo lo que estaba aconteciendo, que estaba saliéndose del cauce de la voluntad divina. Sí. Es importante anotar que el profeta no actúa, digamos, como de la nada, sino que el profeta tiene siempre de base la ley. En el Antiguo Testamento, cuando el profeta anunciaba, siempre estaba como trasfondo de lo que él estaba diciendo, lo que ya Dios había revelado. En ese caso, todo lo que es el Pentateuco. Sí. Entonces el profeta siempre decía, se han apartado del pacto. ¿Cómo sabemos cómo sabe el profeta que se han apartado del pacto? Pues sencillo, él compara la vida del pueblo a la luz de los mandatos de la palabra de Dios. Entonces el profeta, aunque anuncia muchas veces algo futuro, todo el contenido que él está desarrollando no es algo que se le viene de la nada, sino que tiene ya un sustento. Una base. Y es lo que Dios ya había revelado. De tal forma que entre la palabra de un profeta siempre tiene que haber una coherencia con la escritura que ya está revelada. En esa época donde ese ministerio estaba completamente vigente. Hoy habría que examinar si toda la palabra de Dios está ya revelada, cuál sería la necesidad de ese tipo de manifestaciones hoy. Sí, así es. Nosotros también podemos poner un momento en contexto esto cuando el Señor nos manda a decir que nos guardemos de los falsos profetas. Y es que en los versos anteriores Él nos acaba de demostrar que hay una puerta estrecha y hay una puerta ancha. Hay un camino angosto y hay un camino espacioso. Sí. Entonces, inmediatamente él habla de las dos puertas y nos manda a entrar por la puerta estrecha. Él nos advierte de algo: guárdense de los falsos profetas. Es como si Él nos estuviese diciendo, el lugar preferido del falso profeta está cerca a la puerta estrecha. Todo aquel que tenga inquietud por entrar en la puerta estrecha, ahí va a estar Él cerca, tratando de engañarte y ganarte para que cojas hacia el camino espacioso. Él te dice, no entres por esa puerta, ese camino difícil, angosto, mira que hay un camino mejor. Y es lo que hablábamos ahora. Siempre van a proclamar lo que la gente quiere oír. Pero uno ve, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo también, que los profetas, los que hablaban de parte de Dios, lo que llamaban era al arrepentimiento. Y es fácil ver que en los falsos profetas y los falsos maestros rara vez se oye un mensaje de arrepentimiento. Sí. Sino todo es lo que leímos: vendrá paz, no habrá hambre, habrá abundancia. O sea, lo que la gente quiere oír. Por eso es que es fácil que sean aceptados y por eso es fácil que engañen a la gente. Así es. Bueno, ¿cuál es la motivación del falso profeta? Yo le he preguntado ahorita al pastor Oduber. Ellos saben que están dando una falsa, están siendo falsos. Digamos que la mayoría de las personas que se desempeñan como líderes de grupos religiosos conocen el mensaje de la palabra de Dios y del Evangelio, pero Pablo también en una parte dice que lo tuercen para su propia destrucción y perdición. O sea, hay muchas personas que también dice el Evangelio, Pablo en Timoteo, que
usan esto como fuente de ganancia, usan la verdad de Dios para manipular, para controlar, para todo otro tipo de cosas, con plena conciencia, comprendiendo qué es lo que dice y haciendo todo el esfuerzo por maquillar, por adornar, por adaptar a lo que ellos quieren decir. Las motivaciones de este tipo de personas son descritas en la Biblia de múltiples maneras, sea por un deseo de poder, sea por un deseo de reconocimiento, de fama, o por un desbordado desorden en su corazón que busca controlarle la vida a otras personas y manipular de todo tipo de formas. También hay que tener en cuenta que esto, hablando ya de la dimensión del corazón caído del hombre, pero también dentro de muchos de esos movimientos de falsa profecía, de falsos profetas, hay una dimensión sobrenatural que es un engaño de Satanás, donde utiliza a todas estas personas o a muchos de estos falsos profetas como sus instrumentos para difundir el engaño y la mentira. Por eso es importante que el texto nos está llamando a una advertencia. El texto dice: guardaos de los falsos profetas. O sea, nos está llamando a nosotros a asumir una responsabilidad. Guárdense, protéjanse, cuídense. Es un llamado entonces al discípulo a que esté alerta, a que esté vigilante, a rechazar cualquier actitud de asumir pasivamente lo que se le dice, sino que se aperciba de las Escrituras y esté vigilante. Por lo menos nosotros tenemos un texto en 1 Tesalonicenses 5:21 que dice: no apaguéis, bueno, vamos a leerlo desde el 19, no apaguéis el espíritu, no menospreciéis las profecías, pero también nos llama continuamente a ese no menospreciar las profecías, hace algo que es responsabilidad de todo discípulo. Antes bien, examinarlo todo cuidadosamente y retened lo bueno. Eso quiere decir que este texto también está llamando a la iglesia al ejercicio de una crítica, de tener un discernimiento, de evaluar lo que se le está diciendo, a no ser receptores pasivos de todo tipo de ideas religiosas porque sí, sino que es responsabilidad de cada creyente ir a la Escritura a ver y a verificar que lo que se le está enseñando realmente sea lo que corresponde a la sana enseñanza de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el mismo texto nos dice que ellos se presentan como ovejas, pero en realidad son lobos rapaces. Son personas que se presentan con supuestas experiencias y con una apariencia de piedad. Son personas que siempre están tratando de mostrarse como muy religiosas y con una espiritualidad más alta que los demás. Siempre es: yo tengo esta experiencia, tú no; yo sí hago esto, tú no, y todo lo demás, para así de esa forma ir acarreando seguidores, porque él se presenta como alguien que tiene una espiritualidad superior. Entonces, todo eso hace parte de todo un montaje y de todo un engaño, que el creyente tiene la responsabilidad de discernir. Pero ¿cómo lo hace? Sabiendo en realidad qué es lo que dice la palabra de Dios. Escudriñando las Escrituras. Hermano Libaski. Ciertamente en el pasaje el Señor no nos dice: averigüen cuáles son las motivaciones de los falsos profetas y guárdense de ellos. No, Él no nos manda a que averigüemos las motivaciones. Él nos manda a guardarnos de ellos, de su mensaje y todo. Sin embargo, la Biblia no calla y nos muestra cuáles son algunas de las motivaciones, como decía nuestro pastor Oduber, que tienen los falsos profetas. Hay falsos profetas que hasta de pronto no saben que son falsos profetas. Puede pasar. Sin embargo, no estamos llamados a que miremos la motivación de él, sino que nos cuidemos de lo que él está trayendo, porque trae destrucción, son herejías destructoras. Pero la Biblia, por ejemplo, en Lucas capítulo 6, en el versículo 26, el Señor Jesús dice lo siguiente. Lucas capítulo 6, versículo 26, Él dice: ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros,
porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Entonces, una de las características de un falso profeta es que todos los hombres hablan bien de él. Entonces, es normal que un falso profeta cambie o distorsione la verdad de Dios por el favor de los hombres. Busca eso, ganarse a los hombres, busca el favor de los hombres, busca que los hombres hablen bien de él. Y esto podemos ponerlo en contraste con las palabras que el apóstol Pablo dice en su carta a los Gálatas, en el capítulo 1. Si nosotros vemos en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, en el versículo 10, el apóstol Pablo muestra cuál debe ser el carácter de un verdadero profeta de Dios. Él dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Entonces, un profeta, un maestro, que siempre está buscando el favor de los hombres, que maquilla el evangelio, que distorsiona la verdad por ganar el favor de los hombres, por agradarlo, por ser aceptado, no es un siervo de Cristo, es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Entonces, ellos hablan lo que el mundo quiere oír, adaptan su mensaje y la manera en que lo proclaman lo hacen de tal modo de que nadie se sienta incómodo. O sea, lo hacen de tal manera que todo el mundo, oye, sí, me gusta este mensaje, así es, Dios es amor. No confronta con el pecado a la gente. Exacto. Con el arrepentimiento. Entonces, hay una imagen ahí también que es la del lobo. Dice, como lobos rapaces. Pero nosotros entendemos también que la estrategia del lobo es precisamente el sigilo, el ir despacio. Con cuidadito. sí. Y cuando ya tiene a su presa cerca, es que da el zarpazo. Muestra quién es. La imagen es una imagen de astucia, de sagacidad. Es una imagen también de violencia, de destrucción. Y es una imagen que nos lleva también a la crueldad. Todas las características de estos sistemas es que son una forma de cercar a la persona para, de alguna forma, una vez que está ahí, ya no pueda salir. La crueldad de estos sistemas llega a que dentro de esos sistemas la persona, por lo general, es manipulada, es maltratada espiritual o emocionalmente, y la idea es muchas veces causar temor. Si te vas de aquí, no vas a ser salvo. Si te vas de aquí, no vas a prosperar. Si te vas de aquí, no va a haber bendición. Si te vas de aquí, te van a pasar muchas cosas, se te van a morir los familiares. Y comienza por medio de ese terrorismo religioso a intimidar a la persona de tal forma que lo que antes le pareció un lugar agradable, ahora es un lugar donde sabe que hay ciertas cosas que le están haciendo daño, pero que no es fácil salir porque teme a maldiciones y teme a otro tipo de cosas. Entonces es un sistema donde se aprisiona a la persona y se ven una cantidad de situaciones peligrosas que obviamente no se presentaban así al inicio, porque la metáfora que se utiliza es una metáfora de transformación. Se presenta como una oveja, pero por dentro es un lobo rapaz. O sea, es una iglesia que se presenta muy bonita, un lugar donde todos somos amigos, todo lo demás, aquí todo es bueno. Al principio es, todos nos contamos todos y todos sabemos la vida de todos. Al final es, no puedes ocultarnos ninguna información de tu vida, nosotros queremos saber absolutamente todo, no dejan espacio para la intimidad y se comienza a manipular. Entonces, al principio tiene una cara, pero cuando la realidad se va revelando, es una completamente diferente. Por lo general, son sistemas bastante crueles con relación al trato con las personas. Cualquiera que se está saliendo de la línea que todos llevan, no se tiene ninguna misericordia con ellos, se los aísla de sus familiares, se les manipula, se crean conflictos familiares, en fin. O sea, es una situación bastante complicada donde se ven los efectos desastrosos de todas estas falsas enseñanzas para la persona que se encuentra en un sitio de esa naturaleza. Sí, otra de las características de los falsos maestros y los falsos profetas
es como decía ahorita, el maquillaje que colocan al evangelio. Ellos cogen el evangelio y empiezan a quitarle un poquito aquí, añadirle algo de ellos y terminan creando algo nuevo, pero que no es el evangelio y quita el poder del evangelio. Su propio evangelio. Exacto. Entonces, lo que decía nuestro pastor Oduber, de que ellos manipulan a las personas, es cierto, las persuaden, usan artimañas, usan estrategias. Por eso uno siempre tiene que estar alerta cuando uno ve a un predicador o a un pastor queriendo siempre estar metiendo estrategias en la forma de proclamar el evangelio, exacto. Porque llegará el momento en que terminarán haciendo es lo que la gente quiere oír, quiere escuchar y no lo que la Escritura dice. En 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 4 y 5, dice lo siguiente: y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. O sea, él no usó estrategias humanas, él no quiso colocar sabiduría, ni meterle psicología a las enseñanzas de hoy en día, como vemos que abundan, que uno se pone a ver las enseñanzas de estos hombres y son más una charla psicológica que el verdadero evangelio presentado. Y la razón por la cual Pablo dice esto es por lo que está en el capítulo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Entonces, ¿por qué decimos que son herejías destructoras? ¿Por qué decimos que estas enseñanzas son peligrosas? Y es tanto el peligro que el mismo Señor nos manda a guardarnos, y es que porque toda persona que atienda a estas enseñanzas de los falsos profetas, su fe no está fundada en Dios, sino en la sabiduría humana, o sea, no es verdaderamente fe, por lo tanto no serán salvos. Es interesante que esta imagen de los lobos rapaces también la utiliza el apóstol Pablo en una advertencia cuando se despide de Miletos en Hechos capítulo 20, por ejemplo. Vamos a leer desde el versículo 24. Ya Pablo se está despidiendo y dice: pero de ninguna manera estimo mi vida como valiosa para mí mismo, a fin de poder terminar mi carrera y el ministerio que recibí del Señor, para dar testimonio solemnemente del evangelio de la gracia de Dios. Ese es el contenido del verdadero evangelio, el evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes anduve predicando el reino, volverá a ver mi rostro. Por tanto, os doy testimonio en este día de que soy inocente de la sangre de todos. Miren lo interesante que está diciendo Pablo aquí. Me estoy despidiendo y no he rehusado enseñarles todo el evangelio. De aquí en adelante soy inocente de la sangre de todos si se apartan de lo que yo les he enseñado. Dice: pues no rehuí declarar a vosotros todo el propósito de Dios. Tened cuidado de vosotros. Es lo mismo que está diciendo el Señor aquí cuando dice: guardaos de los falsos profetas. Aquí Pablo dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos para pastorear la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. Y miren dónde vuelve a entrar la metáfora de los lobos rapaces. Sé que después de mi partida, o sea, después de que se va el pastor, es como pueden los lobos aprovechar para entrar en acción. Dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces. Pero note algo bien difícil aquí. Él dice... no dice que vienen de afuera, sino que dice: vendrán entre vosotros. O sea, de ahí mismo se levantarán muchas personas queriendo el puesto, queriendo la autoridad. Ya no está Pablo, ahora sí puedo estar yo, ahora sí puedo aspirar yo. Y se autoproclaman entonces maestros y no perdonarán al rebaño, dice Pablo. Y mira que dice: y que de entre vosotros mismos, la misma palabra que aparece, se levantarán. Esta, decíamos, es una distinción. Esta persona se autoproclama. Exacto. Él mismo se erige como autoridad.
Yo soy, por cualquier característica que él reúna, yo soy el que más sé, entonces todo el mundo tiene que hacer lo que yo diga. O por cualquier otra particularidad que diga tener. Y eso lo muestra de tal forma que él mismo se va erigiendo como una autoridad. Algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos, para jalar personas. Por tanto, estad alerta, recordando que por 3 años, de noche y de día, no cesé de amonestar a cada uno con lágrimas. Ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que es poderosa para edificaros y daros la herencia entre los santificados. ¿Cuál es el remedio contra toda esta conjunto de falsos profetas? Pablo está diciendo, manténganse sobre la palabra de Dios, que es poderosa para edificarlos y guardarlos. Entonces, la palabra de Dios es la que nos va a dar el discernimiento, los elementos necesarios para nosotros poder distinguir entre una persona que habla las palabras del Evangelio y otra persona que habla de su propia cuenta lo que su malvado corazón maquina. Hermano. Para ir cerrando ya la pregunta de las motivaciones, Sí. hemos visto que las motivaciones pues es ganar el favor de los hombres y todo, pero para nadie es un secreto que muchos de estos falsos profetas se levantan con el fin de lucrarse. Es una motivación que ellos tienen. Y en el texto que leímos inicialmente en 2 de Pedro, capítulo 2, en el verso 3, hablando en ese mismo contexto de los falsos profetas y maestros que introducirán herejías destructoras, en el versículo 3 él dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Vemos manipulación y vemos un interés totalmente diferente al que debe ser el interés del verdadero profeta, que es glorificar a Cristo. Amén. El verdadero profeta, su interés es glorificar a Dios a través de la palabra. El falso profeta tiene distintos intereses que no es la gloria de Cristo ni la gloria de Dios. El principal es el de su propio interés. Exacto. ¿Cierto? ¿Es posible detectar a los falsos profetas? Digamos que sí, y hay muchos síntomas. Junto con esas motivaciones se van expresando también las intenciones del corazón de esa persona. Cuando nosotros vamos a una iglesia donde el eje es un culto a la persona, donde lo importante es él y no el mensaje, ahí hay algo que está cambiando. Lo que hoy nos ayudaría mucho a distinguir eso es la idea que tiene esa persona, líder o iglesia, de lo que es una vida piadosa y de lo que son los objetivos en la vida. Por lo menos, miren la relación entre las falsas enseñanzas y el amor al dinero. En Primera de Timoteo, capítulo 6, Pablo dice, si alguno enseña una doctrina diferente, ya está denunciando un falso maestro o falso profeta, y no es conforme a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esos son los aspectos que hay que ir evaluando. Eso que está diciendo esa persona, ¿está de acuerdo a lo que Jesús dijo en su Evangelio? Eso que está diciendo esa persona, ¿está de acuerdo a la vida piadosa del Evangelio, a la que el Evangelio me llama? Eso que está diciendo esa persona ayuda a que el pueblo y todas las personas que lo sigan maduren, crezcan, se santifiquen, apliquen la verdad del Evangelio a sus vidas y se vean vidas santas, o está llevando hacia otro lugar. Por ejemplo, si ese profeta está llevando a que la persona, como nosotros lo hemos escuchado varias veces diciendo, ya no hay pecado, ahora usted puede fumar, usted puede hacer todo lo que quiera, que el que peca es el cuerpo y haga con su vida lo que quiera, uno dice, ¿está eso de acuerdo con el mensaje de santidad que llama la Biblia? Pues obviamente que no. Y entonces ese es un criterio para discernir. Si no hay una vida santa tampoco en la vida de esa persona, porque el texto nos llama a discernir también y a examinar que el maestro, de acuerdo a las Escrituras,
no solamente es una persona que enseña, sino que una persona en la cual los frutos del Espíritu Santo se ven. De tal forma que la ilustración del texto nos dice, por sus frutos los conoceréis. O sea, por su carácter, por su vida santa o no santa, se va a ver. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o hijos de los abrojos? Dice, así, todo buen árbol da buenos frutos. Pero, disculpe, pastor, si de pronto yo voy a la iglesia, pero no veo, o sea, yo veo lo que el pastor me muestre o el que está predicando, el hermano, veo esa cara de ese momento, pero en realidad no sé si es así como lo que él me está representando, si realmente es así. Por eso el llamado es a evaluar. Ahora, los frutos en él y Ajá. los frutos de su enseñanza también Ajá. en los demás. Sí. Y uno dice, bueno, realmente hacia donde apunta esta enseñanza ha afectado positivamente. Por lo menos uno ve grupos como el de Creciendo en Gracia aquí, donde uno dice, bueno, ¿cuáles han sido los efectos para los hogares de esa enseñanza? Matrimonios destruidos, hijos destrozados, personas que antes no consumían droga, que ahora consumen, personas que antes no hacían esto, que ahora lo hacen, y dice, bueno, pero ¿cuál es el fruto que se está viendo aquí? Lo que estamos viendo es personas que antes eran, entre comillas, mejores ciudadanos y terminan siendo peores ciudadanos. Y así, entonces todo eso debe evaluarse en conjunto. ¿Hacia dónde está llevando esa enseñanza la vida de las personas? Porque el efecto del Evangelio es que esa palabra de Dios santifica, y si eso no se está viendo, ya uno puede evaluar. Entonces los frutos tarde que temprano aparecerán. La imagen del árbol es que todos sabemos que cada árbol tiene su tiempo de cosecha, su tiempo donde produce algo. Entonces también el asunto es a que uno debe esperar los momentos oportunos, y eso le va dejando ver ciertas cosas. El árbol, digamos, mientras no esté en el tiempo de la cosecha, alguien de pronto lo puede confundir. Se ve de pronto bien florecido y piensa uno va a tener una buena cosecha. Claro, incluso nosotros conocemos de frutas venenosas que se ven muy deliciosas. Muy deliciosas, sí. Entonces, lo que está llamando el Evangelio es a no quedarnos en la apariencia o en la superficie de las cosas. ¿Por qué tantas personas caen en ese tipo de grupos? Porque se quedan en la apariencia. No tienen un conocimiento de la Escritura serio y profundo que les permita discernir. Esto no es así, esto sí es así. Por eso él dice, guardaos, o sea, es algo a lo que nos llama a ser responsables. Como lo dijimos con el texto de Tesalonicenses, examinaos. Uno tiene que ir examinando. Lo que pasa es que nosotros vivimos en una cultura de la superficialidad y en una cultura de la credulidad. Todo lo creemos. Todo lo creemos. Ah, no, eso, ¿y cómo lo sabes? Ah, no, eso salió en internet. Sí. Como si ya, o sea, eso es suficiente. Y muy visuales también. Lo que uno ve, hermano Luis Vázquez, Sí, es muy importante con el tema de la pregunta que si es posible detectar a los falsos profetas, como ha venido aclarando el pastor Oduber, es importante saber quiénes son los que tienen la responsabilidad de detectar a los falsos profetas, porque a veces pensamos de que eso es tarea de solamente de los pastores o de los ancianos o los diáconos. No, ellos son los que están únicamente obligados a detectar quiénes son los falsos profetas. Pero lo cierto es que el Sermón del Monte, donde el Señor está enseñando estas cosas, el Sermón del Monte es para cada creyente. Todos debemos ejercer esa tarea de si nosotros, el Señor nos manda a guardarnos, debemos hacer un análisis profundo para detectar al falso profeta y podernos guardar. Si no lo detectamos, no vamos a podernos guardar del falso profeta. En Hechos capítulo 17, en el verso 10 al 11, dice lo siguiente: inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea, y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. El creyente debe tener
una actitud como la de estos creyentes en Berea, escudriñando, haciendo un análisis detallado, minucioso, para ver si lo que le están diciendo allá al frente es así o no es así, porque tampoco podemos decir que ellos son víctimas de los falsos profetas. La Biblia también dice que los falsos profetas se levantarán porque ellos tienen comezón de oír, y levantarán para sí falsos profetas también. Entonces, no solamente la persona es víctima del falso profeta, sino que ellos están siguiendo a los falsos profetas porque les gusta lo que el falso profeta anuncia. Les gusta esa comodidad que él ofrece, todo lo que él dice, el carro que él tiene, ellos también lo quieren. O sea, todo lo que el falso profeta anuncia, a ellos les gusta y por eso le siguen. Entonces, más que un engaño, ahí también hay culpabilidad y maldad del corazón de los que lo siguen. Pero el verdadero creyente debe tener un espíritu como el de estos hermanos en Berea. Ahora, no solamente era en Berea, pues en Romanos capítulo 16, en el verso 17, se nos dice que esto es para todos. Él dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. El Señor manda a guardarnos de los falsos profetas. La forma en que nos guardamos es detectándolos y apartándonos de ellos. ¿Cómo lo hacemos? De esta manera. Nos fijamos en los que causan divisiones y tropiezos en contra de ¿qué? De la doctrina. Nosotros debemos conocer nuestras doctrinas esenciales. ¿Cuáles son aquellas doctrinas que no se pueden negociar? Y de ahí ver quién está afectando esas doctrinas. Porque el falso profeta es alguien que al principio viene a nosotros y tiene un aspecto de ser todo lo que uno puede desear. Dice que viene vestido de oveja, es agradable, placentero, o sea, él viene como uno más de nosotros. Él parece ser muy cristiano y parece, o sea, cualquiera puede decir que él es un creyente porque él parece un cristiano, él muestra una apariencia de verdadero cristiano, de verdadero creyente. De hecho, un falso profeta, para ser detectado, es una tarea minuciosa y ardua. Por eso él dice, es por los frutos. No es solamente mirando al árbol que lo vas a conocer, sino tienes que ver sus frutos. O sea, la tarea no es fácil. El falso profeta no va a traer un carné ni una credencial que dice, soy un falso profeta y vengo a engañarlos. No. Él se va a presentar como un verdadero profeta, como que viene trayendo la palabra de Dios. Entonces, el deber de nosotros es ejercer juicio sobre, en el sentido que estudiamos el juicio la vez anterior en el capítulo 7, o sea, discernir su vida y su doctrina, porque normalmente la vida práctica de la persona va a ir ligada con la doctrina que él tiene, porque la teología es la cosmovisión nuestra, es el lente en cómo vemos e interpretamos las cosas, y según la doctrina que nosotros tengamos, así vivimos nosotros también. Entonces, el deber de nosotros es detectar al falso profeta, y como vemos no es una labor fácil. Nadie sospecharía que él es un falso profeta. ¿Por qué? Porque él viene y muestra a Dios de una forma agradable, de una forma que todo el mundo lo pueda recibir. Es como los caricaturistas. Te ve una caricatura, ¿qué hace un caricaturista? Él toma la imagen de una persona y la plasma de una forma que causa gracia, que es agradable. Y usted sabe que es esa persona, ¿por qué? Porque el caricaturista lo que hace es que conserva unos rasgos de la persona, pero todo lo demás lo quita y coloca otros rasgos que él mismo añade. Así son los falsos profetas. Ellos toman el carácter de Dios, la imagen de Dios, empiezan a quitar unas cosas, otras cosas, dejan algunos. Ellos te hablan del amor de Dios, hacen un énfasis en el amor de Dios, pero se les olvida que todos los atributos de Dios tienen algo en común, y es que son santos. Su amor es santo, su misericordia es santa, su ira es santa, todo lo de Dios es santo. Pero ellos no te van a hablar acerca de la santidad, te van a hacer énfasis en atributos que sí, que la Biblia menciona de Dios. Dios es un Dios de amor, Él quiere el bien para nosotros, Él nos ama. O sea, siempre va a mostrar contextos bíblicos, normalmente sacados de contexto, que lo que él está diciendo es bíblico, lo quiere mostrar a él. O sea, trae un mensaje, trae un veneno que viene envuelto, arropado con la escritura. Entonces es difícil
de detectar. Es ahí el por qué el creyente tiene que estudiar, escudriñar la doctrina diariamente. Y esto no es una tarea fácil. Nuestro pastor Oduber nos decía ahorita que la manera en que yo detecto un falso profeta es con lo que yo he aprendido en base a la Escritura, poder contrarrestar lo que él está enseñando. Y es lo que Pablo decía aquí en Romanos, cuando él dice, ¿cómo vamos a saber nosotros quién está poniendo tropiezo en contra de la doctrina? Aquellos que estén enseñando algo contrario a lo que ya ellos han aprendido. ¿Ya? Entonces, la manera en que nosotros podemos contrarrestar a esos falsos profetas es teniendo unas doctrinas ya definidas. Nosotros debemos tener doctrinas definidas. Ahí la importancia de un estudio serio y maduro de la Escritura. Otra manera en que nosotros, y es vital, lo que necesitamos para detectar a un falso profeta es al Espíritu Santo. Porque nuestro solo intelecto no sirve para eso. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Es Él el que nos va a ayudar y en conjunto con la Escritura nos va a ayudar a detectar un falso profeta. ¿Por qué razón? Porque es raro ver a un falso profeta hablando de santidad. Y el Espíritu Santo con la Escritura va a llevarlo a uno a la santidad. Entonces el falso profeta no te va a hablar del pecado, de la pecaminosidad, de la inhabilidad del hombre, del carácter santo de Dios, que Dios está irado contra el impío, no. Él no te va a hablar, él no te va a llevar a que tú mortifiques tu pecado, no. Él te está poniendo un evangelio fácil. Entonces cuando nosotros con la ayuda del Espíritu vamos a la Escritura, sabemos que nosotros tenemos que practicar la santidad. Y todo aquel que no mortifique su pecado y que no guste de la santidad es presa fácil para un falso profeta. Para caer en eso. Wow. Así es. Hay algo en lo que los falsos profetas se parecen a la serpiente en el Edén. Sí. Y sirve como aspectos de una lista de chequeo. En el Génesis, en el capítulo 3, lo primero que la serpiente distorsionó fue la palabra de Dios. Dice, con que Dios ha dicho esto y lo otro. No, pero no es así. Entonces, normalmente estas personas al principio se aparecen con la Escritura, con la Biblia o con la doctrina bíblica. Pero poco a poco, en el transcurrir del tiempo, van haciendo, entre comillas, aclaraciones. Sí, la Biblia dice esto, pero tú tienes que creerlo así. Esto no realmente no pasó como la Biblia lo dice, sino que lo pasó de esta manera, pasó así, no creas así, antes se creía así, pero ahora se cree de esta manera. En fin, poco a poco esa persona va cambiando lo que Dios ha dicho por alguna versión moderna de lo que él cree que es el Evangelio. Así como tal cual se presentó la serpiente en el Edén, distorsionando lo que Dios había dicho. Esta persona a su vez distorsiona la visión cristiana de lo que el hombre realmente es, de quién es. ¿Cómo hizo la serpiente al principio? Con que Dios os ha dicho que no comáis, eso es porque Dios no quiere que ustedes sean como dioses. Entonces, distorsiona la visión que el hombre tiene de sí. Ya no, que tú eres pecador, no, eso no es lo que dice la Biblia. No, tú al contrario, tú eres una persona muy buena, que has sufrido, que tienes esto, que tienes lo otro, pero pecador no. De pronto tienes algunos defectos. Sí. Y se comienza a dar una visión distorsionada de, al contrario, tú eres un exitoso, un campeón, esto, lo otro. Comienza a distorsionar la verdadera realidad de quién dice Dios que soy yo. Y la quiere cambiar por algo que él considera como ideal. Por ejemplo, Dios ha dicho que todos debemos trabajar y esforzarnos, y que evidentemente la riqueza es un don de Dios. Pero estas personas dicen, no. Dios dice que tú tienes que ser rico, tú tienes que ser esto. Va distorsionando la visión del hombre, de tal forma que se va perdiendo el Evangelio en eso. Lo último que distorsiona esta persona o este falso profeta es la visión cristiana de la realidad, de lo que es la historia, de lo que es la encarnación, en fin, de todo lo que es la realidad. Lo que hace Satanás es introducir de muchas maneras, principalmente por emotiva o cualquier otra cosa, una distorsión de lo que es la realidad.
En el Edén, ¿cómo lo hizo? Ahí estaba el árbol y de hecho el árbol no tenía una naturaleza distinta a todas las demás creaciones de Dios. Pero al introducir ciertas ideas, las anteriores, si tú comes de eso serás más sabio, serás más inteligente, tendrás fama, tendrás esto, tendrás lo otro. Ahí es donde dice que después la mujer dice, vio y codició. Pero ese ver y codiciar ya parte de una distorsión en el pensamiento. Claro. Cuando antes veíamos algo de esta forma, pero ahora lo veo diferente. Lo veo diferente, ¿cómo? Por la propaganda, por la manipulación, por otra cosa. Como lo mismo que nosotros vemos hoy con los comerciales y demás. Yo nunca he necesitado eso. Curiosamente veo el comercial y oye, yo necesito eso. Exacto. Sí. Pero si nunca lo has necesitado, ¿por qué ahora sí lo necesitas? Sí. Entonces la distorsión de las ideas, la distorsión del pensamiento va a generar una distorsión de la realidad, de cómo veo yo la realidad. Yo debo ver la realidad a la luz de la Escritura. Y el falso profeta va paulatinamente distorsionando eso de tal forma que a lo último la persona ya no tiene una visión cristiana de la vida, de la realidad en la que vive. Y por lo general eso se hace también como una forma de encapsularlos. Por ejemplo, la mayoría de estos grupos trabajan manipulando, desarticulando las familias. ¿Para qué? Para que esa persona después sea más fácilmente manipulable. Realmente en tu familia te tratan mal, mira que tú eres esto, mira que tu mamá esto, mira que no sé qué. La desarraiga de su hogar, pero aquí en esta familia, en esta iglesia, en esto sí te queremos, sí te valoramos, sí esto y lo otro. Aísla a esa persona de todo referente de la realidad que le diga, oye, te están manipulando. Cuidado que mira, te están utilizando. Cualquier otra persona que pueda hacer ese polo a tierra y esa referencia, la van apartando. Sí, la ven como enemigo. Claro, y le distorsionan. Realmente él no se preocupa por ti. Nosotros sí nos preocupamos por ti. Sí. Y así, distorsionan la realidad de la persona de tal manera que aquellos que antes veía de una forma termina viéndolos de otra. Y así, de una forma muy sutil, terminan manipulando la realidad. Y terminan metiéndolo en un mundo donde ya hemos visto casos donde estas sectas han logrado incluso que personas se suiciden en grupo o cometan todo tipo de actos, hasta de terrorismo, de vandalismo y todo lo demás, por un trabajo de manipulación mental que llega a un momento donde le distorsionan la realidad de esa persona a un nivel de un daño espiritual, psicológico y de todas las áreas. Hermano Libaski, ¿qué? Sí. Si la serpiente se hubiese acercado a Eva diciendo que Dios no existe, obviamente Eva hubiese rechazado lo que la serpiente estaba diciendo. Y es así, el falso profeta de pronto él viene encubiertamente, él no va a venir a negar la deidad de Cristo, él no va a venir a negar la Trinidad, ¿ya? Él no va a venir a negar la existencia de Dios, no, él viene y toma esas verdades y empieza, como explicaba el pastor Oduber, a manipularlas, a cambiarlas, a disfrazarlas. Exacto. Y es de esa manera que el falso profeta se presenta también. Ahora, el falso profeta tiene una particularidad y es que él le encanta levantar el autoestima a la persona. Ahí decía lisonjea. Sí, exacto. Él viene y cree que la solución para todo es el autoestima. La persona dice, si es verdad, yo lo que tengo es poca autoestima, necesito más autoestima. Pero a lo largo de la escritura vemos que el problema del ser humano es que tiene demasiada autoestima. Sí. La solución no es el autoestima, la solución es que yo venga en arrepentimiento y fe al Señor y sepa que Él es mi Salvador. No solamente el falso profeta ataca el carácter de Dios, no solo modifica la imagen de Dios, el carácter de Dios, sino que también ataca estas verdades con lo que no dice. Porque no solamente el falso profeta es falso porque viene y distorsiona las cosas que dice o que enseña, sino que también es un falso profeta por las cosas que omite,
por las cosas que Él no dice. Verdades vitales, como que el hombre es un pecador y que no puede hacer nada por sí mismo para ser salvo, sino solamente venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Esas verdades Él las omite, y eso lo hace también un falso maestro, omitir esas grandes verdades que son vitales para el ser humano. Nosotros debemos descansar en un principio, en una ley que Dios ha establecido. Si nosotros vamos al Génesis, nosotros sabemos que Dios dijo que cada cosa reproduzca según su género. Cada cosa reproduzca según su género. Y así es, el árbol bueno da frutos buenos, el árbol malo da frutos malos. Y nosotros como creyentes debemos descansar en eso, porque esa ley natural también es aplicable en lo espiritual. Nunca el falso profeta dará frutos buenos. Si nosotros lo ponemos en un examen bíblico minucioso y detallado, sabremos que las cosas que él presenta como sus frutos buenos realmente son frutos malos. Ahorita de que tú decías, hermano, de lisonjear y eso, en un texto que citaste de Romanos 16, 18, dice, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Así es. Con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Así es. Claro. Otra de las, digamos que la Biblia no se queda callada con cómo reconocer un falso profeta. Ya hemos visto que hay un sinnúmero de textos, tanto en el primer pacto como en el nuevo, pero hay uno particular donde en el Deuteronomio capítulo 13, Moisés le advierte al pueblo de Dios sobre la necesidad de tener unos criterios orientadores para distinguir entre un verdadero profeta y otro. Esta lista es interesantísima porque nos va a hablar sobre cómo hacer ese ejercicio de discernimiento. Obviamente estos no son los únicos criterios, pero sí nos ayudan mucho. En el capítulo 13 dice, si se levanta, lo que hemos venido diciendo, una de las características es que esta persona no tiene un llamado de Dios, sino no que lo levanta Dios, ellos mismos se levantan. Ellos mismos se levantan. Sí. Si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o prodigio. Ojo con esto, porque esto también el Señor lo va a anunciar en Mateo 24, dice, muchos dirán, Señor, Señor, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros, hicimos esto y esto y lo otro. Y resulta que el criterio que nos está diciendo aquí la clara escritura es, no todo lo sobrenatural, prodigioso o aparentemente milagroso tiene un origen en Dios. Si te anuncia una señal o un prodigio, y ojo aquí, y la señal o el prodigio se cumple, porque es que una de las características que más fácilmente identifica al falso profeta es que anuncia algo y no se cumple. Ahí no tendríamos como digamos una mayor dificultad. Esta persona dijo de parte de Dios esto y no pasó, es un falso profeta, facilito. Sí. Pero no siempre sucede de la forma fácil. Muchas veces se cumple. Aquí dice, ¿y si se cumple qué? Sí. Eso quiere decir que es un profeta verdadero. Dice, y la señal o el prodigio se cumple acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses. Entonces mira ahora el criterio. Dice, puede que se cumpla, pero si la enseñanza va hacia una adoración que no es al único Dios verdadero, es un falso profeta. Miremos lo que dice. Vayamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosle. Dice, no darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando para ver si amas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Lo que el texto nos advierte claramente es, no se trata de seguir señales, no se trata de seguir prodigios, se trata de amar a Dios con todo nuestro corazón. Se trata de conocer a Dios y a la luz de eso discernir realmente. No todo lo que aparentemente es milagroso es una prueba ineludible de que es o no un falso profeta. También debe examinarse, como hemos dicho, su vida y su enseñanza. Se cumplió el milagro, hizo la señal, sí,
pero ¿hacia dónde nos está dirigiendo con eso? Si uno observa, por ejemplo, cuando Moisés va ante el faraón y le muestra las primeras señales, los falsos brujos del faraón falsificaron señales y prodigios, hasta que al fin ellos mismos reconocieron: esto es ya la mano de Dios y de aquí en adelante no podemos hacer nada. Pero en ese evento donde uno ve que esos brujos pudieron asimilar ciertas señales que Dios le había dado para que Moisés hiciera, uno tiene que aprender a ver que por el hecho de la señal no quiere decir ineludiblemente de que eso sea un mensaje de parte de Dios. Porque más adelante dice: en pos del Señor vuestro Dios andaréis y Él temeréis y guardaréis sus mandamientos. Cualquiera que se presente como profeta, pero que te haga desviar de los mandamientos de Dios, eso es un falso profeta. Y en el mismo Sermón del Monte también ha dicho, el Señor había dicho: cualquiera que diga pequeño a uno de estos mandamientos y enseñe a infringirlos, ya puedes discernir de dónde viene esa enseñanza. Guardaréis sus mandamientos, escucharéis su voz y le serviréis a Él, y a Él seguiréis. Os uniréis, os seguiréis. Pero a ese profeta, a ese soñador de sueños, se le dará muerte, por cuanto ha aconsejado rebelión contra el Señor, tu Dios, que te sacó de Egipto y te redimió de casa de servidumbre para apartarte del camino en el cual el Señor tu Dios te mandó. Así quitarás el mal en medio de ti. Si tu hermano, tu hijo, tu madre o la mujer, y comienza diciendo, todo aquello que te aparte del verdadero mandato de la Biblia, ya uno puede discernir. Exacto. Por eso es que muchas veces, de hecho en el sermón más adelante, el texto va a comentar eso, donde te dice los dos cimientos, en el versículo 22, donde dicen: muchos me dirán aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: jamás os conocí, apartados de mí, los que practicáis la iniquidad, o hacedores de maldad, dicen otras versiones. Mire que el texto, si uno ve, realmente el texto no dice si son o no son, si las señales son falsas o no. Sí. Lo que dice es que ellos son falsos profetas. Sí. ¿Por qué? Porque puede dárselo de Deuteronomio, que de pronto se cumpla lo que esa persona dijo. Sí, me anunció tal cosa y así pasó. Pero eso no quiere decir que esa persona venga de parte de Dios. ¿Hacia dónde te lleva? No, que a mí se me apareció, yo una vez estaba en una tienda y se me apareció una persona y me dijo toda mi vida y me dijo que yo había hecho esto, que yo había hecho lo otro, y que fuera al consultorio de San Gregorio por allá. Puede que te haya dicho todo lo que te haya dicho y que todo eso sea verdad, pero ¿hacia dónde te llevó? Hacia un ídolo, hacia una mentira. Eso es un falso profeta. Así es. El Señor nos ha provisto de medios para podernos guardar Él nos da la orden de guardarnos, pero Él nos provee los medios para cómo guardarnos de los falsos profetas. Hemos dicho ya que el Espíritu Santo es vital para guardarnos de los falsos profetas, y que el estudio y la meditación de la palabra también es vital. Otro tercer medio es la congregación, la iglesia. Una oveja que está sola, que se aparta, es presa fácil. De hecho, en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 4, si nosotros leemos desde el verso 11 en adelante, dice lo siguiente: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezca en todo
crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El Señor ha edificado su iglesia, ha instituido todos los ministros de la iglesia con un fin: guardarnos a nosotros de estos falsos maestros, de estas falsas vientos de doctrina. Esos cristianos solitarios que abundan mucho en el día de hoy, que dicen: no, yo creo en Dios, yo soy cristiano, pero no me congrego. Es fácil que cualquier viento de doctrina o cualquier enseñanza de estos falsos maestros, exacto, lo case. ¿Por qué razón? Porque tanto la palabra como el Espíritu Santo, como la congregación de los santos, la iglesia, son vitales para podernos guardar de estos falsos maestros. Bueno, vamos. ¿Cómo se relaciona este pasaje con lo que Jesús ha venido enseñando en el Sermón del Monte? Bueno, a lo largo del Sermón del Monte hemos visto las maravillosas enseñanzas. Si nosotros hacemos un análisis, como dicen por ahí, abuelo de pájaro, de forma rápida, podemos ver cómo todo lleva un mismo hilo conductor, cómo todo tiene una misma línea de pensamiento y no hay un corte, sino que todo se complementa entre sí. Cuando en el capítulo 5, cuando se habla de las bienaventuranzas, nosotros podemos ver que entre los bienaventurados, el Señor dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Un falso profeta no te va a hablar a ti de persecución, que debe ser perseguido por causa de Cristo, ¿no? No. El verso 11 dice: bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. El verdadero creyente, por causa de Cristo, levantarán falsos testimonios, dice que mentirán hablando toda clase de mal. Ahorita veíamos que un falso profeta lo que busca es que todo el mundo hable bien de él, ¿ya? Así es. Nosotros vemos que también el Señor dice que el verdadero creyente, el verdadero cristiano es sal de la tierra. El predicador Charles Spurgeon, él decía que nosotros somos la sal de la tierra, no el caramelo. La Biblia no dice que somos el caramelo que todos queremos chupar, no, somos la sal que todo el mundo va a querer escupir, y es muy cierto. Entonces, normalmente esos falsos profetas son como un caramelo, a todo el mundo les gusta, atraen masas, todo el mundo se siente contento con eso. Vemos que ellos también estarán en contra de todos los mandatos que el Señor nos ha dado. Otra cosa es que en el tema de las riquezas, el Señor dice que no podemos servir a dos señores, ni a las riquezas ni a Él, no podemos servir a esos dos señores. Ellos hacen un énfasis en las riquezas de una manera increíble, que uno oye sus prédicas y normalmente están hablando de prosperidad, abundancia, riquezas, o sea, todo aquí, donde la Biblia enseña claramente que el creyente ha sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestes. Nuestra verdadera riqueza, nuestro verdadero tesoro no está aquí, sino en el cielo. Y de hecho, cuando el Señor habla de los tesoros en el cielo, no nos manda que nuestro corazón esté en las cosas de la tierra, pero el falso profeta lo que lleva es a que el pueblo tenga su corazón en las cosas de esta tierra. Ya en el tema del juzgar a los demás sacan de contexto y uno ve que hoy en día que no se puede ni siquiera hablar de algo porque dice, tú no puedes juzgar. ¿Se acuerda el programa? Claro, de no juzgar? De no juzgar. Entonces normalmente los falsos profetas se esconden detrás de eso. Tú no me puedes juzgar a mí, nadie puede juzgar, y es por eso que están como tan protegidos por sus seguidores. Y antes de llegar aquí a guardarnos de los falsos profetas, recordemos que el Señor tocó la puerta estrecha y la puerta amplia. Entonces, lo que más se puede observar en la enseñanza del falso profeta es que en sus enseñanzas no va a hablar de puerta estrecha. Él no te va a hablar de puerta estrecha. Un falso profeta en sus mensajes siempre hablará tanto de la puerta amplia como el camino espacioso. En sus mensajes no existe puerta estrecha y no existe camino angosto. Él no va a predicar de eso, él va a presentar es un evangelio fácil, un evangelio que la gente desee. Eso es lo que él va a presentar. Sí. Otros aspectos de esa misma relación se pueden ver, por ejemplo, cómo el Señor habló en ese mismo sermón de la hipocresía, sí. Cómo guardarse de todo eso, y esos sistemas, al ser falsos, cultivan una hipocresía. Antes el Señor también había hablado sobre una verdadera espiritualidad, la verdadera ofrenda, la verdadera oración, el verdadero ayuno, todo lo demás. Todos esos sistemas falsos y herejes
terminan construyendo una espiritualidad falsa. Todo un sistema de creencias falsos y una vida espiritual que no corresponde a la realidad. Por ejemplo, el Señor habló también del mensaje del perdón, del mensaje de dejar la venganza, de dejar el odio, lo que tiene que ver con el desarrollo de aspectos del carácter cristiano también que deben ir siendo formados en las personas. La mayoría de esos sistemas no ayudan a una verdadera madurez en esas áreas de la persona, sino que al contrario, crean una dependencias infantiles y una cantidad de situaciones que no dejan que la persona salga adelante. Esa falta de madurez en el carácter termina generando otro tipo de conflictos, de carácter y demás. Incluso se ve como el área familiar, porque el texto habla también de todo el asunto del adulterio, de todo lo demás. Todo eso va a afectar el carácter de esa persona, de tal forma que sus relaciones se van a ver afectadas, su familia se va a ver afectada, y son áreas donde va entrando el Evangelio a verdaderamente iluminar toda esa hipocresía, falsa espiritualidad y todo eso que debe ser dejado de lado para que la persona realmente crea y sea guardada de... Bueno, nos queda poco tiempo para sacar la conclusión y una última pregunta un poco más concisa para sacar lo que es la conclusión y dar los anuncios. Dice, ¿cuál es el fin o el destino de este falso profeta? Bueno, ahí mismo donde estamos leyendo el verso 19, el Señor nos da cuál es el fin o del falso profeta. Dice, todo árbol que no da buen fruto, ya sabemos que el árbol que no da buen fruto es el árbol malo, y el Señor está comparando el falso profeta con el árbol malo. Entonces, ese árbol malo que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, o sea, es condenación. De hecho, recordemos que el contexto es la puerta estrecha y la puerta ancha. Y él dice que esa puerta ancha y ese camino espacioso lleva a la perdición. Por tanto, lo que él enseña, como todos los que lo siguen en ese camino, que es un falso evangelio, van a una condenación, porque solo el verdadero evangelio, sin maquillaje, es el que te puede salvar. Bueno, Pastor Oduber, por el tiempo, saquemos la conclusión, la aplicación. La aplicación puede ser, el texto nos llama a guardarnos, eso nos llama a ejercer una responsabilidad que todo creyente tiene, de tomar en serio la verdad bíblica, la doctrina apostólica, estudiar la Biblia con diligencia, estudiar todo el consejo de Dios, como lo decía Pablo, construir una espiritualidad basada realmente en el Evangelio, buscar desarrollar una vida de oración, de comunión con Dios, para que el Espíritu Santo también nos ayude a tener ese discernimiento, mantenernos en la comunión de los santos, mantenernos en una iglesia bíblica centrada en el Evangelio, que nos ayude a reconocer la importancia de la vida en común entre hermanos, en unas prácticas de adoración bíblica que podamos todos compartir, y preocuparnos también por guardarnos entre hermanos, por advertirnos de cualquier cosa y ayudar a conservar esa unión y vivir la verdad y la comunión, apartarnos de toda falsa enseñanza. Hay que tener cuidado con a quién vamos a escuchar, qué vamos a leer, y en fin, a tener ese cuidado de no malgastar nuestro tiempo escuchando cualquier cosa, sino de verdad cosas que sean probadas y aprobadas realmente de acuerdo a la Escritura. Amén. Bueno, los anuncios y enseguida pues la oración de despedida. La Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna, que se encuentra ubicada en la carrera 53, número 5977, local 1. Los servicios mañana domingo a las 9:30 de la mañana. Los días miércoles tenemos servicio de oración a las 7 de la noche. Se está estudiando el libro de Isaías, horario 7 de la noche. Tenemos también los discipulados, pues todavía estaban de vacaciones los días martes, los días domingos y los días jueves. En la iglesia que se está estudiando el
la Confesión Bautista de Londres de 1689. Y también, si no, esta dirección, carrera 53, 59, 77, no te es fácil llegar, hay otra congregación, la Iglesia Bautista Reformada Comunidad de Gracia en Las Moras, que está ubicada en la carrera 22, número 6076, Colegio Comunitario Las Moras. Allá el horario de servicio mañana domingo es a partir de las 8 de la mañana. Los miércoles tienen servicio de oración y el discipulado, miércoles a las 7 de la noche. Están cordialmente invitados. También se está invitando a una conferencia, la iglesia acá en la 53 con 59, los días, me confirma hermano Julio, 25 y 26. 25 y 26 de julio. O sea, los dos sí. días, a las 6 de la tarde. Totalmente gratis. Eso es totalmente gratis. La conferencia es retando el poder, la muerte con el evangelio de la vida. El expositor es el pastor John Ensor. Es un pastor ordenado más de 25 años. Ha servido como líder en el movimiento Pro Vida, autor de libros sobre la lucha a favor de la vida y gestor de varios centros médicos asistenciales para el embarazo. Están cordialmente invitados los días julio 25 y 26 a las 6 de la tarde. Entrada totalmente gratis. Carrera 53, 59, 77. Y también este programa puedes verlo a través de las redes sociales YouTube, marcando Alto y Sublime, y van a ver este programa y todos los anteriores. También puedes entrar solo escribiendo Iglesia Bautista Reformada Salvación y Vida Eterna. Puedes entrar a sus páginas, a sus predicaciones, al estudio dominical, para que conozcas nuestra doctrina. Como decía en todo el transcurso del programa, importante, tienes que escudriñar las escrituras, estar pendiente de lo que lees, de lo que escuchas, y sé que ahí vas a encontrar palabra de Dios, lo que edifica tu espíritu. Bueno, entonces ya vamos a hacer la oración de despedida y los invitamos antes al próximo sábado de 1:30 a 3 de la tarde con tu programa Gracia y Verdad. Le voy a pedir al pastor Oduber pues que nos despida en oración. Bendito Dios, te agradecemos, Señor, por este espacio y pedimos de verdad que tu palabra haya iluminado los corazones de muchos de los que nos escuchan, Señor, y que ellos puedan, Señor, si están en alguna situación de esta, atrapados en alguna falsa enseñanza o algo, salir y conocer el evangelio de la gracia de Jesucristo, quien nos ha liberado. Te damos gracias, Señor, por este espacio y pedimos que lo sigas utilizando como un medio de evangelización y un medio de formación para tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le pido esa bendición sacerdotal, pastor Oduber, para todos nuestros oyentes. Sí, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Amén.